Bien, nuestra investigación tiene tres objetivos particulares. Vamos a abordar únicamente ahorita el primer objetivo que responde a nuestra primera pregunta de investigación. Nuestro primer producto tenía como objetivo identificar principales metodologías que existen acerca de la pérdida y desperdicio de alimentos a través de una revisión sistemática y un metaanálisis que permitieron identificar las características y los alcances y limitaciones que tiene este tema, ¿no? La metodología que seguimos fue en tres momentos. Hicimos una búsqueda en Scopus, una búsqueda de información externa que se basó en motores de búsqueda con inteligencia artificial, algunas recomendaciones de gente experta en este tema, y también nos metimos un clavado en el tema de economía circular. Clasificamos nuestra documentación en tres aspectos. La primera es la evidencia fuerte, evidencia moderada y evidencia baja. La evidencia fuerte contempla 11 documentos que involucran un análisis exhaustivo de metodologías exactamente de organismos internacionales, de estos 7 organismos internacionales. La evidencia moderada contempló 35 artículos que incluye estudios de caso, simulaciones de estimaciones de pérdida y desperdicio. La evidencia baja contempló 13 documentos que comprende artículos de estudios cualitativos, documentos de opinión, algunos otros artículos que están dentro de las páginas oficiales de estos organismos. En este caso preciso de este artículo se decide omitir metodologías que son utilizadas o propuestas por instituciones privadas, por universidades y otros actores porque pueden obedecer a intereses particulares y pues pueden sesgar nuestra información, además de que no tienen un alcance global como lo tienen estos organismos. Una vez analizados estos documentos, nos dimos cuenta que existe un gran hueco en la investigación, que es a través del concepto de pérdida y desperdicio, y la otra es cómo se caracteriza una metodología desde un enfoque, de qué tipo de enfoque tiene, qué tipo de alcance también tiene y la aplicación que tienen las mismas. El siguiente cuadro muestra en la parte superior la cadena de valor de los productos. Del lado izquierdo tenemos a los organismos, pero hay un parteaguas importante entre la pérdida y desperdicio, donde convergen la mayoría de los organismos, y es entre la venta al por mayor y la venta minorista. Por ejemplo, el ICA, WRI y USDA nos dicen que debemos contemplar la parte de producción primaria. Fusions, por su parte, nos dice que existe la pérdida únicamente en la producción primaria y todo lo que pase después es desperdicio. UNEP, por ejemplo, nos dice que existe un punto medio a través, la pérdida llegaría hasta el transporte de almacenamiento, y a partir de la producción, la fabricación, el empaque, inicia lo que es el desperdicio de alimentos. Existe una característica muy particular en cada una de ellas que identifiqué. La FAO, por ejemplo, excluye partes no comestibles. La RAP excluye alimentos para redistribución. El ICA y WRI y USDA tienen tres aspectos, tres características muy importantes que van del enfoque en cantidad y calidad de alimentos, desafíos también tecnológicos y de comportamientos que tienen los consumidores, y el USDA nos dice que solo alimentos para consumo humano. Fusions y UNEP son organismos que incluyen partes no comestibles por su enfoque, ¿no? Entonces, la pérdida y desperdicio de alimentos, utilizamos la conceptualización que nos da en 2011 la FAO, porque es el custodio de este concepto. Entonces nos dice que es la disminución en cantidad y calidad de alimentos como consecuencia de decisiones propias de los proveedores en ciertos niveles de eslabones de la cadena. Pero, sin embargo, surgen nuevas opiniones, nuevas postulaciones acerca de este tema. Durán Sandoval dice que no es únicamente incluir las partes para consumo humano, sino también para consumo de animales. Pastorello nos dice que existe un punto de inflexión, más que nada, de lo que es pérdida y desperdicio, y contempla la pérdida haciendo un zoom
en la venta mayorista, que la divide en mayorista de origen y mayorista de destino. Entonces, a partir de ahí iniciaría, hasta ahí termina la pérdida. Asphalt nos dice que debe existir solo un término para todo. Lo que pase en la producción hasta el consumidor solo se debe llamar pérdida de alimentos. Sin embargo, existió un de WRI, Brian Lipinski, que nos dice que son alimentos que se derraman, se estropean o sufren una reducción anormal, como mayugaduras, marchitamientos, que se pierden de una u otra forma antes de llegar al consumidor final. El desperdicio ahora, si nos basamos otra vez en FAO, nos dice que es la pérdida o disminución en calidad y cantidad de alimentos, pero por decisiones exclusivas y acciones de los minoristas, servicios alimentarios y consumidores. Brian Lipinski también propone lo mismo, pero nos dice que son alimentos que se pierden antes o después de que se estropeen y se caduquen. Trump nos dice que son el resultado de la negligencia y una decisión consciente del consumidor de tirar el alimento. Wigatti nos dice que únicamente tiene que ver lo que sucede en el vendedor y en el consumidor. Todo lo que pase ahí es desperdicio. Y GROAP, un organismo de Londres, nos dice que es cualquier alimento y partes no comestibles enviadas a cualquier destino, ya sea incineración, ya sea vertederos, que excluye la redistribución a personas, el alimento para animales, lo que se redistribuye, lo que se reutiliza, entonces lo excluye como desperdicio. Nosotros utilizamos para este caso, proponemos en este artículo una definición que va en tres características importantes. El primero es la característica como tal del producto, después en qué momento de la cadena de valor se da, y el tercero es si incluye o excluye partes no comestibles. La pérdida de alimentos entonces quedaría como la pérdida de calidad y cantidad de alimentos destinados a consumo humano únicamente, que se dan en la producción, cosecha, transporte, almacenamiento, procesamiento y venta minorista. Pero bajo un enfoque social podríamos ver a la pérdida como cómo contribuye a la inseguridad alimentaria. Si lo vemos en un aspecto económico, la pérdida es cómo afecta los ingresos de los productores y de los comercializadores. Si lo vemos bajo un enfoque nutricional, es cuántas calorías realmente no se pudieron haber consumido y no se están consumiendo, ¿no? Bajo un enfoque ambiental, nosotros haríamos sentido en que cómo se usan los recursos naturales de una manera ineficiente. Entonces, el desperdicio, nosotros proponemos que sea la pérdida de calidad y cantidad de alimentos que son aptos para consumo humano y que se dan precisamente en la venta minorista, en el consumo público y en los hogares. Bajo un enfoque social, también veríamos cómo estos desperdicios contribuyen a la parte de inseguridad alimentaria. Bajo un enfoque económico se incluyen partes no comestibles. Esto es importante porque un enfoque económico, aunque tires un plátano completo, esto contribuyó a un costo para el productor, ¿sí? Bajo un enfoque nutricional, no incluye excluye partes no comestibles, porque lo único que nos comemos es pues la carnita de los alimentos, no tiramos lo demás. Si lo vemos desde un enfoque ambiental, incluye las partes no comestibles. ¿Por qué? Porque pues un plátano completo, la cáscara, el hueso, genera gases de efecto invernadero y contribuye a la degradación del medio ambiente. Ya entrando en las metodologías, existen 7 organismos que se dedican mucho a este tema. Algunos se enfocan más a la pérdida, algunos más al desperdicio, pero sus resultados, los resultados que muestran, viéndolos de los 4 enfoques, un enfoque social nos diría cómo se perpetúan las inseguridades sociales, un enfoque económico nos dice los costos directos e indirectos en los que incurre esta pérdida, un enfoque nutricional nos va a decir cómo repercute en la salud pública y la malnutrición, y un enfoque ambiental nos diría qué usos
de ciertos recursos podrían haberse evitado y en qué manera impactan al medio ambiente. Las regiones de estudio nosotros podemos clasificarlas, los países que se dedican a estimar pérdida o desperdicio. La pérdida lo hacen frecuentemente países que tienen desafíos agrícolas significativos. El desperdicio lo hacen países con sistemas agrícolas robustos y que tienen alta capacidad de producción. Sin embargo, existen economías muy desarrolladas y con alto nivel de industrialización que hacen pérdida y estiman también desperdicio. Una analogía aquí que yo hago es que a mayor ingreso, mayor también es el desperdicio de alimentos y viceversa, ¿no? Los costos asociados en estas metodologías yo las puedo caracterizar de dos formas, si son estimaciones o son cuantificaciones. Una estimación nos haría uso de datos secundarios, promedios generales, bases de datos, diferentes apartados, que por ende van a tener un menor costo. Sin embargo, hay un sesgo en la precisión y la calidad de estos resultados, ¿no? Una cuantificación sería una recolección de datos más datos primarios, con encuestas, formularios, diarios de alimentos y demás, lo que generaría un mayor costo. Sin embargo, nos daría una investigación o una recepción de datos, muy precisa y muy contextualizada de este problema. Entonces, nosotros nos planteamos dos desafíos principales, dos brechas de investigación que existen aquí. El primero es un consenso de definiciones. No tener una definición clara en este tema perpetúa que haya ciertas interferencias al momento de estimar, ¿no? Lo que no se define no se puede estimar. Entonces, otro desafío importante es que no hay una propuesta, una metodología estandarizada y es más allá donde va nuestra investigación a proponer una nueva metodología, pero que se base en cada eslabón de la cadena. Eso es importante, porque cada eslabón de la cadena tiene diferentes formas de cómo tratar el producto, cómo abordarlo. Entonces es uno de los principales desafíos que tenemos ahorita y nuestra investigación se dirige hacia ello. El próximo objetivo va enfocado a la propuesta metodológica. Y pues eso sería todo, compañeros. Si recuerdan los que fuimos al foro, Eder no fue, al foro en Aguascalientes, fue un tema muy socorrido también en las presentaciones, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, adelante. De a poquitos, no tantos. Bien. El doctor Jorge, por favor. Sí, Eder, en tu búsqueda de información, ¿encontraste algún método para armonizar la definición de conceptos? O sea, de manera reciente en un evento en Coneval, siguieron todo un procedimiento, no sé si basado en algún tema de literatura para definir, por ejemplo, lo que es un jornalero, pero fueron siguiendo una serie de pasos que aparece, que tú los evidencias acá. La pregunta es si hallaste pues alguna forma de lograr esos consensos entre las distintas maneras de ver un concepto. Okay. Gracias, doctor. Por ahí Cuauhtémoc, por favor, Beto. Gracias, Eder, por tu presentación. Me llama la atención el tema de la pérdida y el desperdicio, cómo lo pones en la cadena desde la producción hasta el final, y en los últimos 3 es donde se dan más los desperdicios y las pérdidas son antes. Me parece interesante. Te iba a preguntar qué inteligencia artificial utilizaste, al inicio lo mencionaste, cuando hablabas sobre tu metodología. Bien, gracias, por aquí, Camilo. Aquí. Buenas tardes, muy buena presentación, Eder, y me causó intriga el tema de cómo se clasifican los desperdicios según el tipo de alimento. O sea, ¿se tiene en cuenta si son perecederos o no perecederos? ¿Y si tiene algún grado de transformación? Gracias. Gracias, Camilo. Ahí está Tonatiuh también, por favor. Bueno, nomás, yo sé que eso es resultado de tu primer artículo. No sé si ya en la parte de lo que estás proponiendo estás contemplando también la diferenciación entre lo que son las pérdidas cualitativas,
Y bueno, creo que había por ahí algunas, bueno, literatura un poquito menos especializada, pero sí se hablaba, ¿no?, de que los desperdicios estaban más asociados a economías más consumistas y las pérdidas más a países que no tienen la capacidad del traslado, del mantenimiento, del almacenamiento de los alimentos. Digo, yo sé que eso es una parte, nomás de toda la investigación, creo que es un tema muy apropiado para las situaciones y para los retos que vienen como sociedad. Y bueno, pues una felicitación también para el enfoque que estás dando. Gracias. Muchas gracias. Doctora Marisa, por favor. Sí, gracias. Eder, ¿en qué momento, tú hablaste de economía circular, en qué momento de tu investigación te acercas a la economía circular y por qué? O sea, ¿qué vincula tu tema con economía circular y hasta dónde quieres llegar? Y la otra es, si dices que, si partes de la premisa de que una economía familiar que tiene, por decir algo, que tiene pocos ingresos, es menos contaminante que una economía familiar que tiene mayores ingresos, digo que tiene mayores ingresos es más contaminante, esa premisa la consideras para aplicar en el comportamiento de los países que tienen menos ingresos son menos contaminantes que los países que tienen más ingresos. Bien. Ok. Adelante, Eder. Pues bien, a ver si me acuerdo de todas. Doctor Jorge, como tal, yo encontré este vacío en la investigación porque no hay un consenso como tal, nadie se ha puesto de acuerdo, cada quien se casa con su idea y yo creo que tiene mucho que ver con el enfoque que ellos tienen. Por ejemplo, es un ejemplo rápido, GRAP es un enfoque completamente ambiental, entonces para ellos la pérdida o desperdicio significa otra cosa, ¿no? A comparación que FAO tiene un enfoque muy social, ve de otra forma las cosas. Entonces, cada quien estima, cada quien hace como mejor le parece. No encontré uno, por eso nos atrevimos con el doctor Genaro y la doctora Alejandra a proponer tres apartados, tres criterios clave para este asunto, ¿no? Que fue el primero, cómo se caracteriza el producto, en qué momento de la cadena sucede y si incluye o no incluye partes comestibles. Esos son tres puntos muy importantes para esto. Cuau, la inteligencia artificial, hay muchas herramientas ahorita que utilicé, no recuerdo los nombres, pero los vimos con el doctor Reyes Altamirano en su curso. Más que nada va enfocado a utilizar motores de búsqueda, ¿no? Tú pones el nombre del tema que quieres y te aparece una serie de artículos, los cuales los vas seleccionando y ellos mismos te van dando otras opciones. No recuerdo, doctor, ¿cómo se llama la? Rabbit y demás, o sea, utilicé muchas esas herramientas y también recomendaciones de gente experta que me decía, métete a esta página, ahí vas a encontrar estas cuestiones y vas a poder tener más información. Entonces fue más que nada por ahí esa parte, ¿sí? Camilo, me decías acerca de los perecederos y no tan perecederos. Una caracterización, no, la pérdida y desperdicio abarca todos los alimentos, no importa, o sea, lo que importa aquí es el punto de inflexión en cuándo se convierten en desperdicio o cuándo se convierten en pérdida, pero no como tal hay una caracterización si son perecederos o no. Al momento en que un producto alimentario primario se mayuga o sufre alguna deformación o algo, si el cliente ya no se lo consume, pasa a ser pérdida o pasa a ser desperdicio, ¿no? Depende del momento en la cadena en que se dé. Tona, me decías que si hay PDA cualitativa y cuantitativa. Precisamente es un tema que trae muy fuerte la FAO. Sin embargo, yo hice una serie de entrevistas a 11 organismos internacionales y todos me decían que nos dejemos de cosas, pues, de estar inventando conceptos y demás, que este tema es muy simplificado. O sea, debemos abordarlo de la manera más sencilla que se pueda para que toda la gente pueda entender. O sea, si yo llego con un productor y le digo,
que esto es pérdida cualitativa, esto es pérdida cuantitativa, lo va a complicar más la existencia. Entonces, si abordamos este problema de la manera más sencilla, que me recomendaban, tú propon tu metodología sencillo, pues no te metas en complicaciones de cosas muy técnicas y vas a obtener mayor alcance. Entonces va en ese sentido, ¿va? La doctora Marisa me decía hasta dónde quiero llegar con la economía circular, ¿no? ¿Me parece? El concepto se incluye porque definitivamente está relacionado. Nosotros lo vemos más enfocado a los enfoques. Existen 4 enfoques que nosotros identificamos: el enfoque social, el enfoque nutricional, el enfoque económico y el enfoque ambiental. Entonces, la economía circular yo creo que está relacionado con esos 4 enfoques desde la perspectiva de un enfoque, tal vez tenga más peso la cuestión ambiental, pero no está de más que influye en la cuestión económica, ¿no? Por la parte de la reutilización, la redistribución, el banco de alimentos y demás. Entonces, la bioconversión, que está sonando muy fuerte ahorita. Entonces, todo esto tiene que ver y es, creo que, una alternativa muy viable para tratar de erradicar este problema o sin menos contribuir o reducirlo, pues. Entonces, la economía circular va a jugar un papel importante. También la bioeconomía circular, que está muy ligada a ese concepto. Entonces, sin duda, lo que queremos llegar es hasta proponer una serie de recomendaciones a cómo combatir, porque en nuestra metodología yo estoy planteando que podamos obtener las causas, estimar lo que se pierde o se desperdicia y demás, ver hacia dónde van los destinos que tienen estas para proponer política pública y se pueda tomar acción en este tema. ¿Vale? Y pues Muy es bien, todo. a ver. Muchas gracias, compañeros.